Hola, bienvenidos a nuestra presentación de radiaciones ionizantes. Hablaremos de algunas generalidades. Contamos con tres reglas de juego en nuestra presentación. 1. Lectura atenta. 2. Contestar un cuestionario al final. Y 3. Pendiente de nuevos modelos. Para esta capacitación contamos con una agenda, la cual es unos objetivos, revivamos nuestra historia, repasamos teorías sobre radiaciones ionizantes y por último efectos biológicos que pueden causar las radiaciones ionizantes. Damos inicio con nuestra historia, con la señora Marie Curie, la cual nació en el año 1867 y falleció en 1934. Es pionera de la radioactividad, rompió diferentes paradigmas e hizo una gran historia, debido a que trabajó junto con su marido y nos dejaron un gran legado. Aisló el radio y es la creadora de las radiografías para uso médico. Recibieron títulos y reconocimientos muy importantes donde se incluye el Premio Nobel en dos categorías, Física y Química. Y entonces, en el año 1903, el matrimonio lamentablemente empezó a presentar problemas de salud. En el año 1904, Marie sufre un aborto. En 1906, su esposo Pierre fallece en un accidente. Y finalmente en el año 1934 ella muere por una anemia aplásica adicional de una ceguera por cataratas. De esta manera Mari, por medio de su legado, también nos cuenta que las radiaciones ionizantes enferman. ¿Y qué son las radiaciones ionizantes? Es cualquier forma de radiación que tiene la capacidad de ionizar la materia, es decir, las radiaciones ionizantes son partículas o fotones que causan la separación de electrones, átomos y moléculas. En la gráfica, los diferentes tipos de radiaciones, incluidas las radiaciones ionizantes como rayos X y rayos gamma. ¿Y por qué se mencionan estos dos rayos? Porque son aquellos de las cuales su onda son las que tienen mayor frecuencia. Radiación natural. La hablamos de manera anual. Naturalmente nos encontramos expuestos a diferentes fuentes de radiación ionizante. Estas son medidas con las unidades de milisievert y en Colombia se estima un total anual de 3 milisievert, lo que se le llama radiación de fondo y pues este valor cambia de país en país. Y algunos alimentos que consumimos tienen cantidades mínimas de radionúclidos y son considerados bajos y seguros para la gente que consume estos alimentos, como son la carne y la leche, entre otros. Radiaciones y riesgo laboral. Las radiaciones ionizantes son un riesgo físico, el cual es medible y es considerado crítico debido al daño genético que puede causar a las personas. Sin embargo, no todo es malo. Si se utilizan cantidades justificadas y controladas, pueden llegar a aportar grandes beneficios a la humanidad. Efectos biológicos son los cambios que se producen en los seres vivos como consecuencia de la absorción de energía, interactuar con algún tipo de radiaciones ionizantes. Como podemos observar en el cuadro resumen de los efectos biológicos. Iniciamos con un daño celular, del cual es radioinducido, y de ahí se desprenden dos tipos de reparaciones. Una reparación adecuada, donde si se realiza de esta manera, podemos observar una célula normal. Por el contrario, si se realiza una reparación inadecuada, pueden ocurrir dos cosas: que exista una muerte celular, del cual lo conocemos como efectos determinísticos, o una célula transformada, que son efectos estocásticos, los cuales veremos más adelante. Efectos determinísticos. Depende de la dosis, a mayor dosis, mayor es el daño que se produce. Producen, entre otros, síndromes cutáneos, enfermedades gastrointestinales, neurológicas, eritemas y cataratas. Ocurren en accidentes industriales como fuentes radioactivas. También se observan en pacientes como efectos adversos en procedimientos invasivos y en casos severos nos puede producir la muerte. Efectos estocásticos.
Estos efectos se producen de manera tardía, es decir, duran años o décadas en aparecer luego de la exposición. Depende de un efecto probabilístico, del cual no depende de la dosis. Y es ocurrido en exposiciones crónicas, donde los trabajadores manipulan los equipos emisores de radiaciones ionizantes. Y también en la inducción de alteraciones genéticas, debido a que también puede tener afectaciones en el feto. Y a largo plazo puede inducir el cáncer, como leucemia y afectación de la tiroides. Como podemos observar, esta imagen, muy importante, donde se evidencian el resumen de los efectos estocásticos y de lo que les hemos comentado anteriormente. Manejamos unas medidas de protección radiológica, la cual se divide en tres. La primera es la distancia, telecomandos, equipos portátiles, alejarse durante el disparo. El blindaje, equipos, paredes plomadas o vidrios equivalentes a plomo, mámparas plomadas y elementos de protección personal. Y el tiempo, el mínimo tiempo posible expuestos a estos rayos, a las radiaciones ionizantes, y la justificación de la práctica, porque nos alejamos de estos rayos. La relación entre el embarazo y la exposición a estas radiaciones. Es necesario contar con una señalización específica de advertencia y se debe realizar un informe oportuno al empleador para que se realice la reubicación. Y la toma de placas a pacientes solo en casos indicados y previo se realice un análisis del caso. Oficial de protección radiológica. Es el profesional que elabora y ejecuta, supervisa la óptima aplicación de los principios de protección y seguridad radiológica. Es indispensable que el licenciado de los equipos tenga la cédula y el diploma y el programa de capacitación de la empresa. Vigilancia epidemiológica para radiaciones ionizantes. Esta vigilancia se entiende a la recolección y análisis de los datos registrados en forma sistemática, periódica y oportuna. Son convertidos los datos en información integrada estrechamente con su divulgación a las personas o a aquellos profesionales los cuales tengan la responsabilidad de intervención. Y la vigilancia epidemiológica aplica algunas actividades como la caracterización de los riesgos, la matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos, inspecciones, seguimiento a los trabajadores como es la dosimetría, los exámenes médicos ocupacionales, exámenes paraclínicos, capacitaciones y indicadores. Dosimetría personal. La dosimetría personal se realiza de manera externa y nos permite medir las dosis absorbidas y acumuladas por los colaboradores, los cuales se encuentran ocupacionalmente expuestos a estas radiaciones ionizantes en un periodo determinado. Es el único método para realizar el seguimiento de una exposición aguda. Y los objetivos de la dosimetría personal es desarrollar una vigilancia radiológica individual y grupal de las personas expuestas, permitir al colaborador mantener un historial dosimétrico individual que debe incluir exposiciones anteriores y o en otras instituciones. La dosimetría personal tiene valor jurídico, es fundamental para el estudio de casos de exposición de accidentalidad o enfermedades laborales. ¿Y cómo es el correcto uso del dosímetro? El dosímetro debe ser colocado siempre en la zona del cuerpo donde se prevea la más alta exposición del trabajador a la radiación externa, generalmente a la altura del tórax. Como lo podemos observar en la imagen, el dosímetro está colocado a la altura del tórax. Recuerda que el dosímetro es de uso personal. Debe ser entregado oportunamente. Debe ser utilizado en jornadas laborales y se debe dejar en la sede.
y en caso de daños o pérdidas se debe informar al de Seguridad y Salud en el Trabajo para su reposición. Recuerda que el dosímetro no devuelto no es procesado, no genera registro, sin importar si se entrega el mes siguiente. Si no se devuelve en un tiempo prudencial, este genera cobro para el trabajador que lo está utilizando. Y en caso de daño o pérdida, informar a Seguridad y Salud en el Trabajo para su reposición. Recuerda que el dosímetro debe ser utilizado correctamente y devuelto oportunamente. Como podemos observar en esta gráfica muy importante, los límites de dosis para el personal que se encuentre ocupacionalmente expuesto. Lo observamos en tres partes: el cuerpo, el lente del ojo y las extremidades. Y contamos con un límite anual y de acuerdo a la investigación estos datos son susceptibles, debido a que algunas variaciones de dosis normal por su tendencia alerten riesgo de sobreexposición. Actividades de seguridad y salud en el trabajo. Inspecciones de seguridad, orden y aseo, demarcación de las áreas, elementos de protección personal, investigación de accidentes y capacitaciones. Los elementos de protección personal se deben mantener limpios, en buen estado y en inspección periódica. Y para estas actividades que realizamos debemos utilizar siempre el peto plomado y la protección de tiroides. Muchas gracias. Muchas gracias. Y por último tenemos el link y el QR para resolver nuestro cuestionario.